Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio de minería y medio ambiente. Les agradecemos muchísimo su presencia. Voy a hacer una pequeña introducción, presentar a los ponentes para poder entrar en materia. Entonces dice: el conversatorio Minería y Medio Ambiente pretende mostrar el incalculable potencial ecológico del municipio de Soacha y cómo en varias zonas del territorio rural se evidencian problemáticas que ponen en grave peligro los valiosos ecosistemas municipales. Una de las principales es el ejercicio de la minería, actividad que ha venido en aumento, trayendo consigo el deterioro al medio ambiente y perjuicio a las poblaciones campesinas que fundaron estos territorios y que lo habitan desde hace décadas. Es por eso que en este escenario académico se construye a partir de posturas medioambientales, sociales, culturales y comunicacionales que buscan resignificar el territorio en perspectiva de la sostenibilidad y el buen vivir. Los ponentes, hoy tenemos a Gabriel Romero, es administrador ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en educación y gestión ambiental de la Universidad Distrital, con más de 5 años de experiencia liderando procesos ambientales en el municipio y director general de la Corporación Ambiental Caminando el Territorio. Expondrá los resultados de la investigación sobre la estructura y dinámica ecológica potencial de Soacha, y un amigo personal de mucho camello en el territorio. Y Arnold Esteban Bonilla, comunicador social, periodista de la Universidad Cooperativa de Colombia, maestrando en comunicación, desarrollo y cambio social en la Universidad Santo Tomás, con experiencia en procesos de educación popular y comunitaria, vinculado a proyectos pedagógicos en favor de la defensa campesina. Es profesor del programa de comunicación social periodismo y expondrá algunos postulados sobre la investigación de las prácticas socioculturales de los campesinos en el corregimiento 1 con relación a la actividad minera. Buenas tardes para todos, para todas. Pues primero que todo agradecer a Arnold, al profe Fu, a la Universidad Uniminuto, pues por invitar a Caminando el Territorio y darnos pues la posibilidad de socializar, de visibilizar algunos de los procesos que durante más o menos 7 años hemos desarrollado en el municipio. Entonces hoy traigo 2 investigaciones. Nosotros como Caminando el Territorio pues somos un proceso juvenil de base, ¿sí?, que arrancó hace 7 años en el municipio y digamos que arranca a partir de un poco, digámoslo así, fastidiados por el estigma, ¿no? El estigma que hay tanto del territorio de Soacha como del actor joven en Soacha. Entonces, cuando tú estudias en Bogotá o trabajas en Bogotá, pues se percibe que el imaginario colectivo referente al territorio de Soacha es totalmente negativo, ¿sí? Y el bullying en la universidad, el bullying en el trabajo, incluso se te cierran puertas laborales por el simple hecho de vivir en Soacha. Y digamos que para un grupo de jóvenes eso era un tema común en algún momento hace 7, 6 años, y de alguna manera un poco cansados de esto decidimos empezar a caminar el territorio, ¿sí? Nos preguntamos, oiga, ¿será que en Soacha, porque es real, ¿cierto?, hay unas dinámicas sociales negativas en el territorio, pero ¿será que todo es tan maluco y todo es tan malo? Y empezamos a caminar sin rumbo definido, sin conocer mucho de Soacha, porque también uno llegó a Soacha por X o Y motivo, y empezamos a descubrir el territorio, empezamos a descubrir que en este territorio hay un potencial y hay una riqueza inmensa en términos ecológicos, en términos históricos, en términos culturales, en términos ancestrales. Y a partir de ese ejercicio de caminar el territorio, generamos algo muy importante para que un territorio sea territorio, y es el lazo afectivo con el territorio. Y empezamos a desarrollar ejercicios, tanto colectivos como individuales, orientados a transformar positivamente las realidades de Soacha. Entonces dijimos, si esto pasó con nosotros, si caminamos y nos dimos cuenta de ese potencial y a partir de eso empezamos a generar procesos de transformación positiva del territorio, pues lo mismo puede pasar con otra gente, y empezamos a llevar a soachunos, incluso gente de otro lado que no es de Soacha, a esos escenarios de Soacha. Entonces así es como nace
Caminando el Territorio, y hoy traigo pues 2 procesos de investigación. Nosotros trabajamos en 3 líneas como profesionales en el tema ambiental. Trabajamos el tema de investigación ambiental, el tema de gestión ambiental y el tema de educación ambiental. Una de las cosas o una de las líneas de trabajo más importante para nosotros es el tema de la investigación ambiental, y hoy traemos pues el resultado de 2 procesos de investigación. Entonces, para nosotros es muy importante, cuando hacemos este tipo de charlas un poco académicas, es importante dejar claro qué es eso del territorio, ¿sí? Porque a partir de eso es que nosotros hemos desarrollado nuestros procesos, y porque si reconocemos bien ese término, pues nos vamos a dar cuenta de la importancia que implica la identidad y el sentido de pertenencia para que un territorio sea tal, ¿vale? Entonces, cuando uno empieza a averiguar y a investigar sobre el tema de territorio, uno se da cuenta que desde cada sector de la sociedad o desde cada disciplina es posible definir territorio, ¿sí? Entonces, digamos que para los militares territorio tiene un significado, pero no va a ser lo mismo que para un proceso comunitario, que para la academia, que para las mujeres, ¿sí? Entonces, ahí se empieza a complicar un poco definir territorio. Incluso para diferentes disciplinas también empieza a variar. Entonces, nosotros aquí traemos una definición más desde lo que hacemos nosotros, que es el trabajo social y el trabajo comunitario. Entonces, esta es una definición desde un enfoque social de territorio. Pero cuando uno empieza a averiguar, se encuentra con definiciones muy generales, ¿cierto? Como estas 2. Entonces, la primera es que deriva pues de unas raíces latinas, que es terra y torium, ¿sí? Que conjugadas lo que significan en español es la tierra que pertenece a alguien, ¿sí? Entonces, eso ya nos va dando como un indicativo ahí frente al concepto. Entonces, la tierra que pertenece a alguien, ¿sí? Que pertenece, lo que me está indicando ahí es que hay como unos vínculos, unas nociones de poder en el territorio. O sea, que el territorio se genera territorio a partir de una construcción social, ¿sí? Es el ser humano el que empieza a construir este concepto. Y ya, digamos, una definición ya mucho más amplia, que digamos que es la que a uno le dan como en el colegio, en geografía, en sociales, es esta, es que es un espacio político-administrativo, ¿sí? Ahí ya en lo político-administrativo nos da esa noción de cómo se maneja el poder, lo político, ¿no? Identificado por límites. Entonces ya nos empieza a dar otro elemento importante. Es un espacio geográfico en el que se generan unas nociones, unos elementos de poder que tiene unos límites, ¿sí? Y es gestionado por una entidad, ¿cierto? Que genera el control sobre este espacio geográfico, llámese estado, nación, llámese municipio, llámese departamento. Entonces, digamos que generalmente estas son las definiciones que uno encuentra y que más circulan en el tema de territorio. Pero si empezamos a bajar o empezamos a ampliar más el panorama, y si lo llevamos un poco más a lo social, ya el concepto empieza a variar y a cambiar, diría yo, un poco más radicalmente. Entonces, esta es una definición. Entonces, el territorio es un conjunto de vínculos, ¿sí? De dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre un espacio geográfico y un sujeto individual o colectivo, ¿sí? Entonces, ya ahí se complica el tema, o sea, ¿cómo definir entonces territorio si es todos esos vínculos de apropiación, de identidad, de dominio, de poder de una comunidad y el espacio geográfico que habita, ¿sí? Entonces ya se vuelve muy complejo definir con una frase, con una palabra, con un párrafo territorio. Pero lo más importante de esta definición es entender a qué hace referencia eso de pertenencia o de apropiación, ¿no? Cuando uno le hablan de pertenencia o apropiación, uno generalmente lo que se analiza es que es un tema de propiedad, ¿sí? De propiedad privada, de que esto es mío.
y esta es mi propiedad. Pero cuando se habla aquí de pertenencia y apropiación, va más ligado al tema de identidad, de ese lazo afectivo con el territorio, ¿sí? O sea que el tema de identidad, el tema de pertenencia, el tema de sentido de pertenencia es uno de los elementos claves para considerar que existe un territorio. Es decir, si hay un espacio geográfico en el que no se generan con la comunidad que lo habita lazos de identidad y de afectividad, ¿será que podemos llamar a eso territorio? Esa es la pregunta que nos hacemos de Caminando el Territorio, si ese es un elemento clave, y si no existe, ¿será eso un verdadero territorio? O si lo que existe son unos lazos no afectivos, sino totalmente negativos, ¿eso también se podría llamar territorio? Entonces, desde ese análisis que nosotros hacemos, es que emerge nuestro trabajo en el territorio de Soacha, ¿sí? Porque consideramos que más allá de la corrupción, que más allá de la falta de presupuesto, porque aquí las autoridades y las instituciones culpan a la falta de presupuesto de todo el desastre social que hay en Soacha, más allá de eso, ¿sí? que puede ser cierto, pero que no es el problema completo, en Soacha existe un problema estructural, ¿sí? Y es que hay escaso sentido de pertenencia e identidad de sus habitantes por Soacha. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno se pone a revisar cuál ha sido el crecimiento demográfico de Soacha, se da cuenta que la mayoría de la gente que vivimos en Soacha, ¿sí?, ha llegado al territorio por dos razones, ¿sí? Y hay que decir las cosas pues claramente. Uno, la gran mayoría, hay otra gente que no, pero la mayoría llega por dos razones. Uno, desplazada por la violencia, ¿cierto? Llega a llenar de forma informal estos cordones marginales que hay en el municipio, ¿cierto? Y la otra llega desplazada por la pobreza, ¿sí? Porque la visión en las regiones, en las provincias de Colombia es irme a la capital a buscar mejor vivir, a prosperar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones regionales no me dan el trabajo, no me dan la capacidad para progresar económicamente y para que mi familia progrese, entonces me voy a la capital. Pero cuando llegan a la capital se dan cuenta que el nivel de vida es alto, es costoso en términos económicos, y entonces también empiezan a buscar la gente esos márgenes que le dan la posibilidad en términos económicos de vivir más cómodamente, y por eso migran hacia Soacha, ¿sí? Y cuando la ciudad y el territorio es solamente para dormir, si es un territorio, es una ciudad dormitorio, pues no se le genera afectividad, ni identidad, ni sentido de pertenencia por el territorio, y por lo tanto me vale huevo, perdonen la palabra, si el alcalde o los concejales roban, o si el alcalde o los concejales o las autoridades permiten hacer minería en una zona campesina y de páramo, ¿sí? Pero cuando yo conozco esas realidades y me apropio esas realidades, ya me deja de valer nada y empiezo a generar unos procesos de transformación ahí positivas frente al territorio. Entonces nosotros, digamos, esa es la razón, entendiendo el territorio desde esa forma, es que empezamos a trabajar, y con ese objetivo, ¿no? Entonces todos los procesos de Caminando el Territorio, como les comentaba, en términos de educación, en términos de gestión, en términos de investigación ambiental, están orientados a eso, a resolver ese problema estructural que es la falta de afectividad, la falta de sentido de pertenencia por el territorio, partiendo pues de una premisa sencilla y que también se mueve mucho por ahí, y es que uno no quiere, uno no protege, uno no cuida lo que no conoce, ¿sí? Cuando yo conozco a alguien, o cuando algo le pasa a alguien que yo nunca he visto en la vida, y digamos lo veo por ahí como triste o deprimido, pues a mí no me importa. Pero si es mi amigo, pero si es mi hermano, pero si es de mi familia, pues yo ya voy a generar otra actitud frente a esa situación negativa. Lo mismo pasa con el territorio. Entonces todo lo que hacemos es eso, ¿sí? Y acá pues ya tenemos unas definiciones ya mucho más claras y más concretas frente a eso. Entonces el territorio es un espacio geográfico revestido de la dimensión política, identitaria y afectiva, ¿sí? Entonces vemos que aquí el territorio
le da una relevancia importantísima en esta definición al tema de identidad y al tema de afectividad. Entonces me va a permitir leer esto, que es una parte de un artículo que en algún momento escribió un compañero también muy cercano al proceso y que tiene otro proceso acá en Soacha, que es el profesor Julio Huasca. Entonces él dice que, voy a, entre comillas, Soacha o, ¿cierto?, es sinónimo de olvido, de desprecio y estigmatización. Por el contrario, Soacha con U es sinónimo de ancestralidad, costumbre, arraigo y de recuperación de una memoria perdida. Nos afirmamos en la antigua composición etimológica de Soacha, porque esta verdaderamente valida una identidad, aquella ligada realmente con nuestros antepasados prehispánicos y sus descendientes, porque el Soacha con U es equivalencia a muisca, tierra, tradición, al dios varón como a nuestro medio ambiente que todavía podría ser rescatado, ¿sí? Entonces ya estamos hablando que el tema de identidad es importantísimo, es un elemento clave para que un territorio sea territorio o para que un territorio tenga unas dinámicas sanas, en términos ambientales, en términos sociales, pues esa identidad empieza por el nombre, ¿sí? Esa identidad empieza por el nombre. Y nuestro territorio tenía un nombre muisca, un nombre indígena ancestral que era Soacha con U. Y por X o Y motivo en algún momento de la historia nos lo cambiaron a Soacha con O. Haciendo que eso, afectándonos eso, la identidad, quitándonos la identidad con nuestro territorio, quitándonos ese lazo afectivo, ese lazo simbólico con el territorio. Y por eso, desde los procesos sociales juveniles de Soacha, siempre reivindicamos el nombre de nuestro territorio con U, porque es que valía todo lo que dice ahí, toda esa carga histórica, ancestral, ecológica, y el Soacha con O, para nosotros, para estos procesos sociales, es todo el desorden y es toda la crisis que vive Soacha en este momento. Entonces, arrancando por ahí, les voy a presentar. Bueno, entonces esto hace parte, primero pues un tema, digamos, de conocer nuestro territorio, ¿sí? De conocer nuestro como espacio geográfico, como espacio político-administrativo, que es nuestro territorio. Entonces nosotros dentro del proceso nos dimos cuenta que aquí la información sobre el territorio también es muy limitada. O sea, en Soacha nosotros desde nuestra profesión empezamos a averiguar pues sobre el tema ambiental y nos dimos cuenta de tres cosas. Uno, que hay escasa información sobre el tema ambiental. Uno va a la alcaldía, va a la CAR y no existe, o sea, es muy poco lo que hay. Dos, lo que hay se queda en los anaqueles de la alcaldía o en los computadores de la alcaldía y de la CAR, ¿sí? No sale, no llega a las comunidades, no llega a los procesos, no llega a las juntas de acción comunal, no llega a los colegios. Y tres, el lenguaje con el que las pocas publicaciones, el lenguaje que tienen, con el que las hacen, es un lenguaje técnico. Y entonces cualquier persona, el chico de colegio, el presidente de junta, no entiende y no comprende eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros desarrollamos, junto a la Universidad de la Gran Colombia, un proceso de investigación sobre la estructura ecológica de Soacha y la dinámica de transformación urbana. Y a partir de esa investigación elaboramos un libro, ¿sí? Que se llama Descubriendo Nuestro Territorio, que los invitamos pues a que lo consulten. Está en la página de Facebook de Caminando el Territorio, Caminando el Territorio en Facebook, así nos encuentran. Y todo lo que les voy a mostrar es producto de esa investigación. Entonces este es el mapa de Soacha. Sí, tenemos un área total de 18.999,11 hectáreas. De ese total, 3.110 hectáreas son esa zona azulita que se ve allá, lo urbano, ¿sí? Y que representa el 16,4% del municipio. Entonces todas esas noticias y todas esas dinámicas que se presentan en el territorio y que en algún momento nosotros nos quejábamos de por qué nos miraban y por qué el estigma era tan negativo, se presentan solamente en ese 16,4% del territorio, ¿sí? En una parte mínima de Soacha. Y el resto del territorio, todo esto que está de verde, es la zona rural. Y es donde les digo que uno se encuentra unos potenciales
muy importantes en términos ecológicos, históricos, ancestrales y culturales, y es el 78% de nuestro territorio. Este es un mapa que nosotros elaboramos como Caminando el Territorio, es el mapa ecológico de Soacha, ¿sí? Los ecosistemas que hay en nuestro territorio, las zonas ecológicamente cómo está configurado nuestro territorio. Entonces, aquí este es el corregimiento 1 hacia el sur. Vemos que aquí tenemos un ecosistema muy importante que es el páramo, ¿no? El páramo, este ecosistema es uno de los ecosistemas ahorita más protegidos a nivel legal, ¿sí? Por la importancia que tiene. El 70% del agua que consumimos nosotros viene del páramo, ¿sí? No sale de la llave, viene de un páramo, ¿sí? Y esto tiene un potencial en términos hídricos bien importante. Aquí entonces son la vereda Romeral, Alto del Cabra, Hungría, la vereda San Jorge y parte de Hungría tiene páramo bajo, y aquí todo lo que está en amarillo es un ecosistema que ya desapareció por el tema, bueno, quedan unos relictos muy pequeños en el municipio, pero producto de la expansión urbana y producto de la minería, este ecosistema, que es un ecosistema único de la sabana de Bogotá, que solamente se encuentra en esta parte suroccidental de la sabana de Bogotá y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, lo desaparecimos a punta de construcciones y de minería, y era el enclave subxerofítico o semiseco. Y tenemos acá el bosque altoandino, por acá queda el Salto del Tequendama, el bosque altoandino de niebla y el bosque altoandino seco, y tenemos nuestros tres ríos. Este es el río Bogotá, ¿sí? Y este es el río Soacha, que nace por acá en la vereda Hungría, y esta es la quebrada Tibanica, que también no la desaparecieron, esa la entubaron y la metieron por debajo de la autopista sur. Entonces ese es el panorama ecológico, la estructura ecológica potencial de Soacha. O sea, antes de todo el tema de desarrollo urbanístico y minero, esto era los ecosistemas que habían en nuestro territorio. Y hoy, producto de la urbanización, de la minería, aquí pues digamos de unas prácticas fuertes en términos agrícolas pues, y agropecuarios, pues también se están viendo seriamente afectados, ¿vale? Esto en cuanto a la distribución demográfica del territorio. Entonces, esta era la proyección que hacía el DANE para este año 2017-2018 de los habitantes que iban a haber en Soacha, 511.262. Todos sabemos que eso no es cierto y eso no es real, ¿cierto? Que somos más de 1.200.000 habitantes, por eso lo importante del censo que se está haciendo ahorita. Pero seamos 511.200 o seamos 1.200.000, todos estamos aquí, en el 16,4% del territorio. Por eso es que uno los domingos no puede caminar por la séptima, por eso es que el parque un sábado, un domingo también es impasable, y por eso es que no hay espacio público, por eso es que no hay zonas verdes, porque ese 1.000.000 de habitantes, el 98,8% estamos aquí en este pedacito reducido, ¿vale? Y en la zona rural pues solamente hay un 1-2% de los habitantes. Y este es nuestro territorio, la división político-administrativa. Entonces en la zona urbana tenemos 6 comunas, ¿sí? ¿En qué comuna estamos nosotros? La Uniminuto, ¿en qué comuna está? ¿La 2 o la 1, Daniel? Daniel dice que la 1, no, es la 2. Estamos en la 2, ¿vale? Estamos en la comuna 2, límites con la comuna 1. Esta es nuestra comuna 2, 6 comunas, entonces la comuna 1 es Compartir, la comuna 2 es acá el centro, la comuna 13 es León 13, la comuna 4 Cazucá, 5 San Mateo y 6 San Humberto. El corregimiento 1 tiene 8 veredas, el corregimiento 2 tiene 6 veredas. ¿Listo? Y nuestros vecinos, Bogotá hacia el oriente, Pasque, Cibaté hacia el sur, Granada, San Antonio y Boyacá hacia el occidente, Mosquera hacia el norte. Hasta 1967 Cibaté era parte de Soacha, ¿sí? Hasta el 67, y hasta hace poquito, hasta el 95, Granada era parte de Soacha. Es interesante mirar por qué se dividieron, ¿sí? Y ahí uno también se da cuenta de esa dinámica política que siempre ha sido un poco malsana en el municipio, y que producto de eso Cibaté y Granada deciden dividirse.
Entonces, bueno, entonces estos son los ecosistemas. Entonces Soacha hace parte, en términos ecológicos, de una unidad geográfica que se llama Sabana de Bogotá, ¿sí? ¿Y por qué es una unidad? Porque presenta unas características similares en términos ecológicos. Entonces, si uno está en la Sabana de Bogotá, en cualquier municipio de la Sabana de Bogotá, de los 2.500 a los 2.800 metros, uno se va a encontrar con estos tres ecosistemas. El enclave semiseco, que solamente está hacia la parte suroccidental de la sabana, los bosques inundables, que eso también desapareció hace rato, y los humedales, que aquí también de todo el potencial de humedales que había, pues solamente nos queda unos pocos. De los 2.800 a los 3.000 metros está el bosque altoandino. De los 3.000 a los 3.300 está el páramo bajo, y de los 3.300 a los 3.800 está el páramo alto. Y digamos entonces, los ecosistemas importantes en la sabana de Bogotá, o sea, importantes en términos de biodiversidad y de agua, como los bosques altoandinos y los páramos, se encuentran por encima de los 3.000 metros. Entonces este mapa es bien interesante porque aquí estas venitas que ustedes ven acá es lo que técnicamente se conoce como curvas de nivel. Y las curvas de nivel lo que nos están indicando es el relieve. Entonces, donde ustedes ven venitas o curvas de nivel es zona de montaña, y donde no ven venas es zona plana. Entonces acá nos damos cuenta que la gran parte del territorio de Soacha es zona montañosa. Somos un territorio de montaña, solamente esta parte de la zona urbana, parte de Bozatá, Maicanoz y el Charquito es plano, pero el resto del territorio es montaña. Y de acuerdo a la diapositiva anterior, la montaña en la sabana de Bogotá indica dos potencialidades: agua y biodiversidad. Entonces sería, o sea, es un indicador que en Soacha tenemos un potencial ecológico interesante. La altura mínima en Soacha es de 2.500 y la máxima de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Entonces ya entramos a mirar cada uno de los ecosistemas. Entonces hablábamos de que en Soacha, hacia esta parte del corregimiento 1, había páramo, que el páramo es un ecosistema importantísimo. Y a partir, pues, bueno, del proceso de investigación nos dimos cuenta, esto ni acá en el municipio se sabía cuántas hectáreas de páramo había. Y producto de la investigación nos dimos cuenta que en Soacha hay 3.728 hectáreas de páramo, o sea, casi el 20% de Soacha es páramo. Sí, ese es un potencial que aquí nadie habla y nadie dice nada frente a eso, pero tenemos un potencial increíble. El 20% del territorio es páramo. La pregunta sería, frente a esa potencialidad, ¿qué están haciendo las autoridades ambientales? ¿La están protegiendo, lo están conservando, lo están cuidando, lo están manejando de manera adecuada, o cuál es el manejo que se le ha venido dando? ¿Listo? Entonces el páramo, este es un paisaje de páramo acá en Soacha. Una de las caminatas de nosotros es a la ruta del agua, es hacia el corregimiento 2, hacia la zona de páramo de Soacha, la zona de páramo bajo en San Jorge y en la vereda Hungría. Bueno, este ya es un paisaje de subpáramo que se diferencia del páramo, pues porque el páramo solamente tiene estos frailejones. Estos son los famosos frailejones. Entonces los frailejones uno no va a encontrar un frailejón en otro lugar del mundo que no sea un páramo, ¿sí? Estos son los anfitriones del páramo, que crecen entre 1 a 5 centímetros por año y solamente están ahí en el páramo. Entonces el subpáramo tiene esto, frailejones con otro tipo de vegetación, mientras que el páramo propiamente dicho hay solamente frailejones. El bosque altoandino, entonces ya lo hemos visto, hacia el corregimiento 2 y hacia el corregimiento 1, uno seco y otro más húmedo. El tema del enclave semiseco, ¿sí? Que era endémico, un ecosistema importantísimo. El Instituto Alexander von Humboldt, que es la autoridad científica en términos ambientales, dice que este ecosistema es un ecosistema prioritario a nivel de la estructura ecológica nacional y necesario hacer investigación, porque hay unos valores ecológicos ahí que no se han investigado. Y aquí los destruimos. Este es un pedazo ahí en Canoas. Así más o menos era toda la zona plana de Soacha, con este tipo de vegetación y con humedales antes de todo el tema minero y urbano. Entonces pasamos de tener un enclave subxerofítico y humedales a tener esto, ¿sí? A tener un desarrollo urbano sin planificar, desordenado, y una actividad minera también igual sin
sin ningún control técnico y de manera totalmente informal e ilegal. Entonces esto es Soacha. Entonces cuando les hablaba que Soacha tenía un potencial en términos hídricos y de diversidad, este mapa no lo deja negar. Toda esta información que les estamos mostrando, estos son mapas oficiales. ¿Sí? Estos son los mapas del último plan de ordenamiento territorial de Soacha, o el único que hay en Soacha. Esto es información oficial. Entonces acá nos damos cuenta todo el potencial hídrico que hay en el territorio. En esta vereda que se llama la vereda Panamá y en esta vereda que se llama la vereda Hungría es donde actualmente está el polígono minero de Soacha. ¿Sí? La zona legalmente delimitada para hacer minería. Entonces ya se pueden imaginar qué pasa ahí con este potencial hídrico, con todas estas quebradas que alguna vez existieron y con el río Soacha. Entonces acá tenemos el río Soacha, acá es una parte del río. Entonces el río Soacha es un río muy bondadoso, porque el río Soacha le da agua a mucha gente del corregimiento 1, ¿sí? O sea, a ellos no les llega recibo del acueducto mensualmente, ellos toman el agua directamente de la montaña, y le da agua también a la vereda de Quiva, en la localidad de Ciudad Bolívar. Y además de eso, le da agua a los mineros para que hagan su proceso productivo. Y este es el río Soacha en la parte alta, ¿sí? Cuando se desvía para darle agua a la comunidad de la vereda San Jorge. Este canalcito llega a un tanque que es de donde la gente se conecta para tomar el agua. Entonces estas son chicas del colegio María Auxiliadora tomando agua directamente del río. Pero después que pasa por la zona minera, ¿cómo llega el río? Llega así. Entonces de un río totalmente limpio, totalmente, o sea, sin ningún tipo de contaminación, donde uno puede tomar agua directamente. Después de la actividad minera nos entregan un hilito de nada. Si uno habla con la gente de Soacha que siempre o que ha nacido o crecido en el municipio, uno le cuentan que en este río aprendían a nadar, que incluso hubo ahogados en ese río aprendiendo a nadar, y en los humedales del municipio. Pero hoy, producto de la minería, ya las nuevas generaciones nos quitaron el disfrute del río, ¿sí? Entonces y si esa minería pues se sigue expandiendo, pues seguramente no vamos a tener río en Soacha. El tema de los humedales. Entonces aquí la sabana de Bogotá, todo el tema de investigación que se ha hecho, indica, que lo hizo el profesor Thomas van der Hamen, que toda la parte plana de la sabana de Bogotá eran humedales, eran zonas húmedas y de humedal. Entonces hay dos tipos de humedales: los que siempre tienen el espejo de agua y los que generan espejo de agua solamente en épocas de lluvia, ¿sí? Esas eran las famosas chucuas que muy bien manejaban los muiscas. Entonces en toda esta parte plana de Soacha, todo lo que dominó antes de la urbanización era zonas de humedales, ya sean temporales o permanentes. De eso nos queda esto. En los procesos de caminar que nosotros hacemos, hemos identificado 14 humedales, pero solamente 2, el Neuta y en la Comuna 1, el Tierra Blanca, están protegidos por las autoridades ambientales o están declarados como áreas protegidas, y el resto ya desaparecieron. Acá Ciudad Verde se tiró uno grande, el Tibanica, el Potrero Grande, o están en vía de extinción, ¿sí? De todo lo que había, 14 humedales solamente están los protegidos, y los demás pues por decisiones políticas están abandonados y destinados a desaparecer, ¿vale? Esa era la primera parte. No sé si seguimos ahí a la parte de la minería. Producto de una decisión administrativa aquí en el municipio, nos vimos obligados a desarrollar otra investigación, ¿sí? En el año 2014 yo les contaba que hay 2 veredas que hacen parte del polígono minero de Soacha, la vereda Panamá y la vereda Fusungá. Eso legalmente es polígono minero, ¿sí? Están destinadas ya a la minería por vía política y administrativa. Pero, y el resto, según el plan de ordenamiento territorial, todas las veredas que quedan hacia el sur, después de la vereda Fusungá, son áreas de protección ambiental, según el plan de ordenamiento territorial de Soacha, que es el que define el uso del suelo. Pero en 2014, la Corporación Ambiental, que es la máxima autoridad ambiental en el territorio, la CAR,
dio licencia ambiental para hacer explotación minera en una zona fuera de ese polígono minero que fue en la vereda San Jorge, ¿sí? En ese momento, los campesinos de la zona, pues conscientes de que la actividad minera era totalmente negativa para sus formas de vida, o sea, para la actividad pecuaria y agrícola, y nosotros conscientes de que esa era una zona importante en términos ecológicos, porque ya empieza la zona de páramo en Soacha, decidimos, los campesinos hacen el llamado, ¿sí? Por eso salió por Radio Rumbo, por mi periodismo público, de que había una mina que estaba impactando y que ponía en riesgo sus formas de vida. Nosotros, como ya conocíamos el territorio, como ya lo habíamos caminado, pues nos solidarizamos con estos campesinos y empezamos a desarrollar todo un proceso de acompañamiento a los campesinos en términos de movilización, ¿sí? Movilización pacífica, argumentada, y en términos de asesoría técnica y jurídica. Digamos, en ese proceso no solamente participó Caminando el Territorio, ¿sí? Fue un proceso que convocó a muchos procesos juveniles de Soacha, entre esos ahí el profe Fu nos ayudó muchísimo con todo el tema audiovisual y su colectivo de Soacha en Imágenes, muchos otros colectivos políticos de derechos humanos, bueno, participamos y logramos digamos, suspender la actividad minera en esta vereda. Ahorita está suspendida. Entonces les voy a mostrar, a partir de eso, pues nosotros empezamos a hacer una investigación sobre minería en el municipio. Desde el principio, y eso es otra cosa que uno le indica cómo es que se maneja el tema político e institucional acá en Soacha. Nosotros, desde siempre, desde que empezó el proceso de Caminando el Territorio, para nosotros la minería era una actividad que merecía nuestra atención, ¿sí? Entonces, desde siempre habíamos requerido a la alcaldía, a la CAR, para que nos diera información sobre el manejo de la minería en Soacha. Pero, y usamos los medios legales, los derechos de petición, fuimos hasta allá, pero siempre, nunca nos dieron información al respecto. Como proceso juvenil nunca nos dieron información. Esta información que les voy a presentar es también información oficial de la alcaldía, de la CAR, de la Agencia Nacional Minera. Pero ¿cómo nos la dieron? ¿Sí? Ahí es cuando uno se sorprende cómo se maneja el tema acá. Por motivos del tema del proceso de resistencia y defensa de la vereda San Jorge, nos contactamos con un senador de la República, ¿sí? Con un congresista, y a partir de la ayuda de él, o sea, el mismo derecho de petición que enviamos pidiendo información como Caminando el Territorio, ya no le quitamos el logo de Caminando el Territorio y le pusimos el del Congreso de la República, y así fue la única forma de que nos dieran información. O sea, aquí a la gente de a pie, a los procesos, a la gente del barrio no le entregan información, y es un derecho constitucional acceder a la información pública, y acá nos niegan ese derecho. Toca presionados por un congresista que es la única forma en que entregan esta información. Entonces, eso es ahí para que miren, entiendan un poco cómo se mueve el tema acá. Entonces, la minería en Soacha. Entonces, por temas geológicos, en nuestro territorio, la minería que se hace es de materiales de construcción, principalmente. Entonces se dice que los materiales de construcción son necesarios para el desarrollo de la sociedad, puesto que los materiales de construcción son indispensables pues para la forma actual del desarrollo humano, el desarrollo de las ciudades. Entonces las casas, las vías, la infraestructura en general se hace a partir de arena, recebo, piedra, que es lo que son los materiales de construcción. Entonces digamos que es una minería necesaria, ¿sí? La minería de materiales de construcción es una minería necesaria. Eso lo dicen los expertos académicos ambientales, es necesaria. Pero a pesar de que sea necesaria, hay zonas y hay lugares que por su importancia social o ecológica, así sea necesaria, no se debería hacer minería. Entonces acá en Soacha tenemos, por un lado, una minería que sí o sí hay que hacer,
que es la de materiales de construcción. Y por el otro lado, tenemos que aquí en Soacha es el municipio de la Sabana de Bogotá que más reservas de materiales de construcción tiene, ¿sí? Entonces, por debajo de todos esos ecosistemas que les comentaba, por debajo de todos esos ríos que vimos, por debajo de todos esos humedales, por debajo del páramo, el bosque altoandino, lo que hay es arena, ¿sí? Y arena que es necesaria sacar, ¿sí? Y además de eso, estamos al lado de una de las ciudades que demanda más materiales de estos para su desarrollo normal, como es la ciudad de Bogotá, y ahorita se viene un metro. ¿Y de dónde va a salir la arena y los materiales de construcción para ese metro? Entonces, por ese lado tenemos 964.000 millones de metros cúbicos de recebos y arenas y 160 millones de metros cúbicos de arcilla. Entonces ese es el panorama de los títulos mineros en el municipio. Entonces, a la fecha, esto fue en 2015, ¿sí? A finales de 2015, en Soacha, según la Agencia Nacional Minera, habían 67 títulos mineros, ¿sí? Y esos títulos se presentan en su mayoría aquí en estas dos veredas, en la vereda Panamá, que es esta que tiene 14 títulos mineros, y en la vereda Fusunga, que tiene 42. Eso es el polígono minero. Entonces uno diría, bueno, está dentro del polígono, pero hay 4, 7, 11, 10, 11 títulos mineros fuera del polígono minero de Soacha. Estos títulos que hay por acá afuera no deberían estar, porque ya hay un polígono y porque aquí es la única parte donde el plan de ordenamiento establece hacer minería. ¿Y por qué entonces hay minería fuera del polígono minero de Soacha? Esa es la gran pregunta. Y otra cosa importante aquí, y es que, ¿se acuerdan del corregimiento 1, que es una zona de qué? Páramo. De páramo, de montaña, ¿cierto? Y toda la minería y la montaña en la sabana de Bogotá significa agua y biodiversidad. Y toda la minería en Soacha, la gran parte, la mayoría, el 89.5% de la minería se hace aquí en este corregimiento, que tiene un potencial en términos hídricos y en términos de biodiversidad que no tiene otro lugar del municipio. Ya en cuanto a las hectáreas que ocupan estos títulos mineros en el municipio, entonces vemos que en la vereda Fusunga, que es esta de aquí, hay 1.427,8 hectáreas destinadas a la minería, y aquí en Panamá hay 700 hectáreas, ¿sí? Uno habla con la gente de estos territorios y le dicen que estas veredas en algún momento eran veredas prósperas en materia agrícola, en cultura campesina, en términos ecológicos también, que había mucha agua, mucha biodiversidad. Y hoy hay veredas, estas dos veredas, por ejemplo Panamá es una vereda que ya no hay gente. O sea, ahí el único uso que se le da a esa vereda es sacarle la arena que tiene, ya ahí no vive nadie. Incluso la gente a este sector le dice el infiernito, ¿sí? Porque las condiciones ambientales del entorno ahí son muy pesadas, porque es solo minería, es solo volquetas pasando, entonces tú no puedes durar ahí 5 minutos por la polución y la contaminación tan grande que hay, y le dicen el infiernito a esta vereda, ¿sí? Ya no hay gente. Y para esto va la vereda Fusunga. En este momento la vereda Fusunga tiene minería, pero uno puede ver al campesino haciendo sus labores de agricultura y de ganadería. Pero en el futuro esta vereda también va a ser una cantera a cielo abierto, como dice. Entonces, el tema de minería legal e ilícita, ¿sí? Entonces hay un requisito, el primer requisito para que la minería o la actividad minera sea legal es que tenga un título minero, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer explotación minera, lo primero que tengo que ir es a la Agencia Nacional Minera y sacar un título minero. Entonces nosotros hicimos la revisión de los frentes de explotación de Soacha que tienen títulos mineros, y además de que tiene que tener título minero, o sea, la legalidad te obliga a tener título minero, pero además te obliga a tenerlo vigente. Si no está vigente, si está vencido, también se configura como ilegal. Entonces en Soacha
de los 67 títulos, ¿sí? 52 tienen título vigente, de los 67 que hablábamos anteriormente, y 15 los tienen vencidos, o sea que están haciendo minería ilegal. Y además de eso, de lo legal, o sea, esto es lo legal, lo que tiene título minero, ¿sí? Lo supuestamente legal, 8 no tienen título minero, o sea, de 75 frentes de explotación minera que hay en Soacha, entre el 23 y el 30% son ilegales, ¿sí? O sea que mucha de la minería que vimos atrás en estos mapas no pasa. Entonces acá es donde uno se da cuenta que esos títulos que están por fuera del polígono son ilegales, ¿sí? Y eso que ahí no tenemos San Mateo, que en San Mateo en la Comuna 5 hay minería y no tenemos esa ahí registrada. Entonces todos los títulos que están por fuera son abiertamente ilegales. Entonces esa es el primer requisito para que la minería sea legal, pero no se queda ahí. O sea, yo tengo que tener el título, pero eso ya no me permite hacer minería. El segundo requisito es tener la autorización ambiental, que se llama la licencia ambiental, ¿cierto? Entonces, para hacer minería tengo que tener el título minero, lo tengo que tener vigente y tengo que tener licencia ambiental. Entonces, comparamos los datos que hay en la alcaldía y en la CAR. Y entonces me dice la alcaldía que de los 67 títulos mineros, solamente 22 tienen licencia ambiental, ¿sí? Y por el otro lado la CAR me dice que de los 67, solamente 8 tienen licencia ambiental, ¿sí? Entonces, lo que uno ve ahí, primero, es una falta de coordinación entre las autoridades ambientales del municipio, o sea, no manejan la misma información, hay una descoordinación y una falta de diálogo que debería ser lo normal en el tema de licencias y de control ambiental. Y además de eso, lo que me dice es que entre el 70 y el 82% de los títulos que hay en Soacha no tienen licencia ambiental, ¿sí? Eso, pues por eso las implicaciones y por eso el impacto ambiental y el daño ambiental que se le está haciendo al municipio, producto de la actividad minera. Ahora, entonces, otro deber legal de las alcaldías, o sea, aquí la máxima autoridad es la CAR, la Corporación Autónoma Regional, pero la alcaldía es la segunda autoridad ambiental del municipio. Entonces le preguntamos a la alcaldía, bueno, usted como autoridad ambiental tiene el deber legal de hacerle control y seguimiento a la actividad minera en el municipio, ¿sí? Por favor, denos los informes donde se evidencie ese control que usted le hace a la minería en el municipio. Y entonces nos damos cuenta que en el año 2013 solamente hicieron 4 visitas de control y seguimiento. En un año hicieron 4 a 75 frentes mineros. En el 2014, bueno, ya hicieron más, hicieron 40 visitas, pero son 75 frentes mineros. Y en el 2013 hicieron menos de 5. Entonces, la conclusión que llegamos es que solo a 15 de los 67 títulos mineros registrados se le hace control y seguimiento, a solo 15 de los 67, sin contar de los 67 que son legales, ¿cierto? Sin contar los que son ilegales. Entonces, aquí en el municipio hay una desidia y hay una falta de decisión política para hacerle control a la minería. Aquí lo que pareciera, según los datos que nosotros recopilamos, es que la minería y las empresas mineras pueden hacer lo que quieran y nadie les dice ni les controla nada. Entonces esa es como la realidad frente a ese tema del control acá en Soacha. A la CAR también le preguntamos, oiga, ¿cuántas visitas usted hace? Y esa información nunca nos la hizo llegar la CAR. Entonces ahí también uno duda mucho más. Y ya aquí para cerrar, pues el tema de daño ambiental,
Entonces acá es el impacto que ha tenido la minería, digamos, en los ecosistemas. Entonces en el bosque nativo ha destruido aproximadamente el 60%, en las áreas agropecuarias también ha afectado el 22, 25%, 26%, y en bosques artificiales el 14%. Acuíferos, ¿sí?, que es el agua subterránea, afecta el 66%, corrientes superficiales el 12%, nacimientos manantiales el 22%. Listo, yo creo que... bueno, el daño ambiental. Entonces, ¿por qué es negativa el tema de la minería? Entonces la gente que vive por ahí cerca de San Mateo, que ahí se hace minería, esta es una foto ahí en la comuna, esta de acá, en la comuna 5, ¿es esa? Barrio Panorama, ¿cierto? El principal tema de contaminación de esa minería, o sea, de afectación a la salud humana, es por el tema de partículas más pequeñas a 10 microgramos se llama eso, que son capaces de entrar al sistema respiratorio y afectarte los pulmones. Ahorita hay un problema con esto a nivel nacional porque este tema de estas partículas es el que más está generando problemas respiratorios y de cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces uno va a San Mateo y se encuentra que esa realidad ahí es bien difícil. El tema bueno, pues el tema aquí de intervención de los acuíferos, ¿sí? Entonces las aguas subterráneas. Y el tema de la minería, pues no solamente el tema de contaminar el río producto de los vertimientos que hace, sino también porque la producción de ladrillos requiere gran cantidad de agua, o sea, para el proceso productivo de producción, de transformar la arena a ladrillo, ¿sí?, se requiere grandes cantidades de agua. Entonces le sacan mucha agua limpia al río Soacha y después le tiran agua ya totalmente contaminada. Entonces por eso es que el río está como está. Y eso pues fue el tema de la vereda San Jorge. Pues ya no es solamente un daño ambiental, sino que todas estas formas de vida campesinas las pone en riesgo acá en Soacha. Esta es en la vereda San Jorge, una foto de Soacha en imágenes, todo el tema que hizo en San Jorge. Entonces en San Jorge la licencia ambiental daba 63 hectáreas y esto que ven en la foto son solamente 3 hectáreas aproximadamente. Se logró parar producto de la movilización ciudadana la mina con una explotación de 3 hectáreas. Imagínense lo que hubiera pasado en la vereda si hubiera llegado a explotarse las 63 hectáreas y pues todo el tema ecológico. Y frente a esto pues la CAR y la alcaldía no movieron un dedo. O sea, eso es lo triste del asunto, que acá fuimos las comunidades las que logramos parar esto. Acá en ningún momento la alcaldía ni la CAR nos ayudó. Nosotros con nuestros propios medios, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo fuimos los que logramos detener esto, a pesar de que es un deber de estas autoridades garantizar el buen estado de estos territorios. Entonces esa era mi presentación, no sé si me extendí un poco, me disculpan y muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas, muchas gracias por estar acá. Luego de esta investigación tan ardua que hizo el colectivo o la corporación ambiental, más bien Caminando el Territorio, creo que es muy pertinente articularlo pues con una investigación que he venido realizando en el último año y medio, también en el Corregimiento 1, denominada Análisis de las prácticas socioculturales de los campesinos del Corregimiento 1 del municipio de Soacha en torno a la práctica de la actividad minera. Si nos damos cuenta, pues digamos que esta investigación que hace Caminando el Territorio obviamente se basa mucho en la estructura ecológica y ambiental de todo el territorio soachuno. Pues yo con mi investigación articulo el tema ambiental, pero lo ligo más al concepto social y cultural. Es decir,
cómo ese ejercicio de la actividad minera genera daños irreparables no solo al medio ambiente, sino al contenido social y cultural de esta población. Eso, a grosso modo, es a lo que le apunta la investigación llevada durante este periodo. Se le acabaron las pilas a esto. Listo, digamos que en cuanto al contexto territorial, creo que Gabriel fue ya muy enfático en cuanto a la estructura geográfica y territorial del municipio. Pues digamos que yo lo voy a mencionar muy levemente, muy superficialmente, algunos datos que creo que pues, Caminando el Territorio los tiene mucho más claros que yo. En ese sentido, pues digamos que el departamento de Cundinamarca es un departamento que claramente ha visto cómo ha llegado de forma incontrolable gran número de empresas mineras, digamos que en sus diferentes formas, tanto minería a gran escala como minería pequeña, minería de piedras preciosas, minería de roca, materiales de construcción, y también se ve en ciertos puntos del territorio cundinamarqués el tema de la minería por hidrocarburos. Eso que digamos que Cundinamarca no es muy fuerte en el tema de hidrocarburos, pero también hay zonas donde se evidencia ya este tipo de extracción. Es el cuarto departamento más grande del territorio nacional y gran parte, como lo decía Gabriel hace un momento, de la población campesina, de la población de este departamento, habita en la zona rural. Es decir, la zona urbana pues no es tan habitable como la zona rural, sobre todo en Cundinamarca. Lo que decía ahorita Gabriel, pues digamos que yo estoy medio superficialmente pasando algunos datos estadísticos. Soacha se dice que para el 2017 tenía aproximadamente 523.000 habitantes. Desde entonces pues no se ha hecho como tal, desde el último censo fue como el 2014, 2005. Digamos que estas estadísticas son como muy hipotéticas, por decirlo así. Se decía que para el 2017 más o menos habían 523.000 habitantes y hoy por hoy, como lo dice Gabriel, ya hemos superado el 1.000.000 de habitantes. Eso no es, digamos que ese tipo de información no es tan fácil de conseguir, pero se especula claramente, pues nosotros que vivimos en el territorio, que día por día el crecimiento urbanístico y poblacional pues es exorbitante. Como lo decía Gabriel también, Soacha hace parte de una zona geográfica denominada Sabana de Bogotá, en la cual pues su zona de páramo está protegida por sus acuíferos y por sus nacederos de agua, que se convierten como en un pulmón muy importante, no solo para Soacha, sino para Bogotá y se puede decir que casi que para el país. Yo tengo otros datos, me imagino que no sé. Según las estadísticas de Caminando el Territorio, había más o menos 14 veredas entre los dos corregimientos. Yo los datos que tengo es de 12 veredas. En el corregimiento son 12 veredas que son netamente dedicadas al tema agropecuario, es decir, su vocación siempre ha sido tanto el cultivo de fresa, papa, lechuga, como el tema pecuario, digamos que en una escala personal se puede decir, es decir, el cultivo producen leche, producen queso, pero muy para el consumo interno de las familias que habitan estos territorios. Asimismo, pues la mentalidad, como lo decía Gabriel, de crecimiento urbanístico ha hecho que los ojos de Bogotá y del país recaigan en Soacha por ser una zona que produce bastante roca, arena silicia, arena fosfórica, arcilla, piedra y otros materiales para la construcción. Entonces digamos que todos los ojos se han volcado sobre el municipio de Soacha como proveedor importante de diferentes partes del país. He escuchado también en una conferencia que estuve hace poco de Eduardo Gudinás
que también se está exportando. O sea, no solo se está deteriorando el medio ambiente para consumo interno del país, sino que ya se está exportando materiales de construcción a países vecinos. Entonces digamos que terrible que le acaben a uno su medio ambiente, sus montañas y todos sus recursos ecológicos y ambientales para exportar a otros países. Datos de licencias, también como lo decía Gabriel, hasta el año pasado habían 67 títulos mineros vigentes y se espera más o menos que unos 60 títulos más se les otorgue este título. 60, ¿cierto? Están entrando, esperando que se les otorgue esta licencia también, este título. De ser eso así, pues serían 127 títulos activos de minería que pues estadísticamente ocuparían casi que el 50% del territorio total de Soacha, lo que quiere decir que de ser así, pues Soacha dejaría de ser una zona campesina, urbana, ecológica, ancestral y se convertiría en un municipio, en una ciudad netamente minera, casi que desapareciendo el componente social. Corregimiento 1, pues como lo indiqué anteriormente, mi investigación se basa en esta zona en particular. El corregimiento 1 tiene 9 veredas, como lo son Alto del Cabro, Chagua, Fusungá, Hungría, Panamá, Romeral, San Jorge, Villanueva y Primavera. Y pues digamos que ahorita lo que acaba de decir Gabriel, se ha hecho un tema bien importante de resistencia liderado por Caminando el Territorio y por otras colectividades, y pues obviamente con la población campesina de ese territorio en la cual pues se le hace defensa al territorio de San Jorge con relación a la actividad minera que se estaba dando en este territorio. Entre otras cosas, San Jorge es considerada zona de reserva hídrica por el Estado, se dice, pues, uno de los pulmones que producen agua para Bogotá y para el país. Defensa del territorio, como lo decía hace un momento, en el 2014 se da una audiencia pública en el cual con diferentes colectividades, al igual que la población campesina, se unen para poner frente y para poner una pausa a ese proyecto minero que estaba liderando, que estaba empezando a llevar a cabo la empresa minera Trenaco en la mina Caracolí. Entonces digamos que hay toda una colectividad, un ejercicio de resistencia y de movilización social para poner frente y para parar ese proceso. Afortunadamente a la fecha de hoy se consiguió parar ese proceso, pero igual como decía Gabriel, hay otros puntos del corregimiento y otros puntos del territorio soachuno que están en vista de nuevas empresas mineras para hacer mayor explotación. Listo, digamos que esto lo quiero contextualizar como por no adentrarme en esas temáticas que ya profundizó Gabriel. Quiero contextualizar un poquito el tema de la movilización social, como se da bien en el municipio de Soacha, pero también como se da en otras latitudes del territorio, cómo se empieza a dar la movilización social y a partir de lo podríamos llamar herramienta de control del pueblo, se empieza a hacer resistencia a partir de la colectividad a través de las consultas populares. La primera consulta popular que se da en Piedras, Tolima, en el año 2013, y precisamente se le hace un frente a la minería aurífera, es decir, a la explotación de oro, ¿cierto? Es otro tipo de minería que también es muy perjudicial, obviamente no tiene sus mismas lógicas y su misma dinámica que la minería de extracción de materiales de construcción. No se sabe cuál es más dañina, igual minería es minería y va a causar un perjuicio ya sea al medio ambiente o a las comunidades. Este tipo de minería aurífera se hace con batea, es decir, como con una tapa de olla medio dobladita, y pues de forma artesanal se hace y no es tan nocivo para el medio ambiente, pese a que utilizan en muchos de esos procesos cianuro y mercurio, y pues obviamente como ese proceso se hace en ríos, el agua corre, comunidades que estén más abajo, animales que estén más abajo beben ese líquido, y digamos que los daños en cuanto al tema de minería aurífera también son bastante graves, porque directamente hay la afectación al agua. Entonces, digamos, la primera consulta popular se da en el 2013 y posterior a eso, en el 2015 del mismo año, se da en Tauramena, Casanare,
una consulta popular, esta vez ya no por el tema de minería aurífera, sino por el tema del petróleo, que es otro agravante bastante importante en cuanto a afectaciones sociales y medioambientales, como lo es el petróleo, el fracking, sí, que es uno de las actividades más contaminantes hoy por hoy en el tema de la extracción del petróleo, y que también se lleva al mar a partir del offshore, ¿no?, que es otro tipo de actividad totalmente devastadora para otro mundo, para otro hemisferio, como lo es, digamos, que la vida marina. Asimismo, digamos que esas dos fueron las primeras consultas populares que se dan en el año 2017. Se dan bastantes consultas populares, se dan alrededor de 5 consultas populares en diferentes partes del territorio colombiano. Pues sencillamente las voy a mencionar. Tauramena, pues digamos que en el 2013, en el 2017 en Cabrera, en Gesa, digamos que a veces nosotros tenemos la concepción que la minería es únicamente la extracción de recursos minerales, pero la minería también se da a partir de las hidroeléctricas. Ahorita tenemos un caso palpable con el tema de Hidroituango, ¿no? Todo este tipo de modificación directo al medio ambiente se considera un tipo de actividad minera. De hecho, el profesor Gudinás decía que el extractivismo es únicamente el material que se exporta. El material que queda al interior del país es un tema minero a gran escala, pero que no necesariamente se considera como extractivismo. Acá en Cabrera, Cundinamarca, pues se le hace frente al tema minero, pero desde las hidroeléctricas, desde Engesa. Y asimismo en Cajamarca, Tolima, con la Colosa, que creo que bastante hemos escuchado de ese proyecto. En Cumaral Meta también con el tema petrolero, en el Meta y en Casanare se da mucho con el tema petrolero. En Pijao, en el Quindío, por todo el tema de minería de metales, Arbeláez, hidrocarburos, y digamos que todo iba muy bien hasta que se empezaron a dar cuenta los entes gubernamentales que esto de darle tanto poder al pueblo pues era perjudicial para los intereses, para esos intereses económicos, esos intereses que son particulares de unas minorías y que son los que nos dominan. Entonces se dieron cuenta que el pueblo se estaba alzando, el pueblo no quería la minería, y por ende cuando ya se iba a hacer la consulta popular por allá en agosto del 2017 en Pasca, Cundinamarca, entonces le ponen 1000 pleitos y hasta el momento pues no se ha podido hacer consulta popular minera allí. Hay muchas zonas del territorio colombiano que están precisamente en pro buscando ese tipo de consulta popular. Digamos que por no ir tan lejos, aquí en Cibaté hay hay 2 colectivos que también le están haciendo frente y están organizándose para hacer consulta popular, porque el tema en Cibaté con la cuestión minera también es bastante álgido. Bien, digamos que ya para hacer un poco inmersión en lo que fue el trabajo que se ha venido desarrollando durante este año y medio aquí en el Corregimiento 1, pues sitúo unas categorías teóricas sobre las cuales me baso, unas categorías de análisis sobre las cuales baso mi investigación y las cuales me sirven de sustento teórico e investigativo para desarrollar este proyecto. Estas categorías, para no profundizar en ellas, ecología política básicamente lo que le apunta es a hacer análisis de esos conflictos medioambientales que se dan en cierto territorio. ¿Qué busca? Busca precisamente que esas zonas donde se está generando esa confrontación, donde se está generando ese deterioro, pues busquen una defensa, busquen una protección por parte tanto de entes privados como de entes públicos. Lo que busca es una reconstrucción y una defensa de dichos territorios. Y también busca una reapropiación de la naturaleza y de la cultura, entendiendo la cultura como una representación simbólica de la cotidianidad. ¿Cierto? ¿Cómo construimos cultura? ¿Qué se le puede denominar cultura? Pues es una representación simbólica de cada hecho, de cada suceso, de cada momento que vivimos en cierto territorio. Eso a partir de habitar un territorio y de imaginarlo a partir de simbolismos, eso ya es construcción cultural desde nuestros ancestros, y digamos que hoy por hoy la construcción de cultura ya está vista desde otras lógicas, ¿cierto? Desde que llega la industria,
pues la idea de cultura ya tiene un poco la concepción no tan arraigada, no tan ancestral, sino desde otras formas, desde otros puntos de vista, como la música, como las estéticas, pero digamos que eso no viene al caso. ¿Listo? Geografía política. Bien, suena parecido, pero la geografía política lo que le apunta precisamente es esas relaciones de poder que se ejercen en un territorio. Por ejemplo, ¿qué relaciones de poder se dan aquí en el corregimiento 1? Bien, pues digamos que la población se empodera de su territorio, pero por intereses económicos, y digamos que al mejor postor se le da, la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, al mejor postor le otorga títulos mineros. Digamos, estas empresas normalmente vienen con la mentalidad de que les den un territorio, y ese territorio, digamos que para ganarse la confianza de la gente les da unas coimas, que esas coimas son retribuidas a partir de la construcción de colegios, la pintada de las casitas, el arreglo de las calles, pero que posteriormente se van a esas empresas primeras y dejan la afectación y el daño ahí. Entonces, a lo que le apunta la geografía política precisamente es a entender esas relaciones de poder que se dan en el territorio, donde el que tenga más poder pues es el que puede apropiarse de ese territorio y por ende disponer de lo que se quiera hacer en esa concepción territorial. Cairo lo define como que se ha hecho énfasis en el estudio de las relaciones espaciales consideradas como relaciones de poder entre grupos sociales que compiten por organizar y estructurar espacios según sus objetivos. Si nos damos cuenta de esos objetivos en este país, que tiene una mirada netamente capitalista, pues están para enriquecer, como lo decía hace un momento, esas particularidades y digamos, dejar de lado los componentes sociales, humanos y ambientales, todo por favorecer unos intereses particulares, unos intereses que claramente están transversalizados por el factor económico. Educación ambiental. Se empieza a hablar de este concepto de educación ambiental por allá en los años 70, y lo que busca precisamente es romper esa brecha pedagógica que se tenía con la población sobre todos estos procesos que se dan al interior de ciertos territorios en defensa de ellos mismos. Por ejemplo, los primeros movimientos colectivos que empiezan a generar esos procesos de educación pedagógica o de educación ambiental se puede hablar de Greenpeace, que se empieza a dar por allá en los 70s, en la época del hipismo, cuando precisamente empiezan a hacerle una resistencia y a pensar en los derechos humanos y en los derechos ambientales. Entonces digamos que desde ahí se puede considerar que coge fuerza esta concepción de educación ambiental, y que hoy por hoy digamos que en las universidades ya se dan pregrados de educación ambiental y muchas otras carreras que transversalizan el tema de la apropiación a partir de la educación, de la apropiación del territorio, de la apropiación ambiental. Busca transmitir criterios de respeto por el otro y la naturaleza para la vida en articulación con los contextos políticos, económicos, sociales y políticos de las comunidades. Desarrollo sostenible, digamos que el gran choque que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años es con esa concepción de desarrollo, ¿cierto? Siempre nos han metido la concepción de desarrollo como anclado a un crecimiento económico. Entonces, si somos un país desarrollado, pues debemos seguir las lógicas industriales y capitalistas de las élites. ¿De cuáles son las élites? Pues todo el pensamiento occidental. Entonces, nos han dicho, si ustedes se quieren desarrollar, entonces tienen que explotar, tienen que dejar entrar a las multinacionales y las grandes empresas que lleguen, expropien toda la producción toda la producción mineral, disculpen, y después dejarnos acá el problemita y ellos irse. Esa concepción de desarrollo empieza a darse por allá después del informe de Brundtland. Se empieza a ver una reconstrucción a esa concepción de desarrollo que inicialmente estaba pensada netamente en el crecimiento económico, y se empiezan a dar a partir de otros ámbitos como el ámbito ecológico, el ámbito ambiental y el componente humano. Entonces hay una reconfiguración a ese concepto de desarrollo y nace esta concepción de desarrollo sostenible, el cual busca pues un equilibrio en todas sus partes, en el componente ambiental, en el componente humano, en el componente ecológico, y digamos que esto en miras o en la perspectiva de generar un buen vivir, es decir, un equilibrio
en todas las partes de dicho territorio. Entonces, digamos que a lo que le apunta hoy todos estos movimientos ambientalistas y demás, si bien no es 100% a que la minería se elimine, sino a generar un proceso un poco más sostenible en dichos procesos. Obviamente, hablando en cuanto a términos de minería artesanal, la minería, digamos que a gran escala industrial, siempre va a generar daño y perjuicio. Conflictos, despojo y territorialidad. Como lo decía ahorita el compañero Gabriel de Caminando el Territorio, digamos que hoy por hoy las luchas se han dejado de dar y el desplazamiento se ha dejado de dar mucho por el conflicto armado y se ha llevado a otro tipo de escenarios, como por ejemplo la posesión y el dominio de la tierra. ¿Sí? Digamos que con la llegada de empresas extractivas a diferentes partes de Colombia, lo que hacen es desplazar comunidades campesinas y comunidades indígenas únicamente pensando en el bien económico o del país, que pues digamos que si decimos que el país pues pensaríamos en todos los colombianos, pero eso no es así, sino pues en unas particularidades. Entonces digamos que el desplazamiento se ha dado enormemente últimamente, a partir de estadísticas se ha evidenciado eso, no necesariamente por conflictos armados, sino por conflictos de posesión de territorios. Es más, lo estamos viendo ahorita con el tema de Hidroituango. Más de 1000 personas ya se están desplazando de esa zona territorial por un crecimiento, digamos que económico y por un progreso que nos implantaron a partir de una hidroeléctrica. Entonces tenemos que cerrar un río sin importar las condiciones sociales, culturales y ambientales que allí se den. ¿Qué está pasando? Pues un desplazamiento de más de 1000 personas. Entonces todo este tipo de crecimientos pensados en el factor económico perjudican a las comunidades, vulneran la cultura y hacen perder ese sentido de pertenencia y de apropiación por un territorio, que era lo que nos decía Gabriel hace un momento. Nuevas ruralidades, este es un concepto que crea el gobierno en los últimos años como un eufemismo para poder expropiar, dañar y saquear todos los recursos y hacerlo sonar de una forma más bonita. Entonces ya no le vamos a decir expropiación del territorio, extractivismo, vulneración de los derechos, sino que lo vamos a llamar nuevas ruralidades. Son esos macroprocesos que llevan las empresas, pero que para que suenen más bonito, entonces lo denominan con una categoría diferente. Y digamos que este proceso lo que busca justamente es que le llegue más fácil al campesino, que le llegue más fácil a la población, pero que sus macroprocesos sean de forma desbordada y de forma desequilibrada tanto con el medio ambiente como con las comunidades. La inversión en el territorio, pues digamos que este territorio se lleva a cabo bajo una línea de investigación aplicada en cuanto a comunicación, salud, medio ambiente y sostenibilidad, con miras a identificar los daños directos que sufre la población y que sufre el medio ambiente con la actividad minera. Para ello, pues digamos que me baso en ciertas categorías metodológicas aplicables al territorio, unas al territorio, otras directamente con el componente o con los actores sociales de esa zona. Como hallazgos de esta investigación, pues claramente se evidencia que el territorio no solo es un espacio físico, como lo indiqué anteriormente, sino es todo un ámbito el cual configura relaciones sociales, culturales, y que, digamos, aparte de ser un mero espacio de tierra habitable, genera un vínculo entre la población y la zona territorial en la cual se habita, y eso, digamos que es más importante, lo decía Arturo Escobar, ese proceso de desterritorialización, ¿sí? Cuando la comunidad tiene que salir de un territorio, no solo se va y deja su territorio botado, sino es toda su ancestralidad, toda su cosmovisión y todas sus raíces y relaciones sociales y culturales que se ha dejado allí por cientos de años. Entonces digamos que eso se evidencia con esta investigación muy claramente, casi que desde el primer acercamiento con la población, uno evidencia que el territorio no los ve como un mero espacio, como lo dice el gobierno, de pronto no, pues quitémoslos de aquí, pongámoslos en otro lado, sino todo lo que eso trae consigo, todo el daño, todo el deterioro social y cultural, digamos que es enorme. Eso se evidencia claramente. Que el suelo incide notoriamente en las prácticas, claramente, digamos que eso es como, eso va muy de la mano con lo que acabo de decir. El suelo
cambia o transforma o desdibuja el componente social y cultural de una población, sea cual sea. Que la identidad cultural no se pierde, pero sí se transforma, ¿sí? No sé, la identidad nunca se va a perder, por más que seamos de una comunidad indígena y nos vayamos para cierta zona, cierta ciudad, nunca se nos va a perder nuestra identidad, pero sí se va a transformar por unas lógicas capitalistas y unas lógicas de consumo, las cuales estén inmersas o tengan relación directa con la zona donde vayamos a ir. Entonces, digamos que las relaciones y la identidad cultural se transforma mucho en este tipo de investigaciones. Digamos que claramente me decían unas personas que sus papás fueron a trabajar a una mina, duraron 1 o 2 años trabajando en la mina, después se fue la mina porque cerró o porque sencillamente no le siguieron ampliando su proceso minero. Y el papá, pues digamos que inicialmente se dedicaba a hacer netamente trabajo agropecuario, cambió su vocación por 2 años y al querer volver a su proceso ancestral, a su proceso tradicional campesino, pues ya le cogió fastidio. Entonces, no, ya no quiero hacer esto porque en esto me ganaba 10.000 pesos diarios y en el otro lado entonces me ganaba 50.000 pesos diarios. Entonces, digamos que cambia su cosmovisión cultural, social, a partir de la inmersión o la llegada de la actividad minera en la población. La salud. Claramente se evidencia que los problemas respiratorios son muy graves. El tema de enfermedades intestinales también se ve mucho, ya que, como lo decía Gabriel, pues son naceros de agua donde baja el agua totalmente limpia, totalmente pura, que no tienen que pagar recibos, como lo decía Gabriel, para poder consumir de esta agua. Y pues al llegar ese polvillo que genera este tipo de explotación minera, pues digamos que se están viendo tanto el sistema digestivo afectado como los pulmones afectados notoriamente por este tipo de prácticas. Esta frase me parece bien importante: no solo sacan la gente del territorio, sino que sacan el territorio de la gente. Era lo que les decía hace un momento de la desterritorialización. Sí, yo me puedo ir para cierto lugar, abandono allá, pero lo más importante es ese sentido de apropiación y de pertenencia que queda allá. Yo puedo salir de Soacha, siendo en una zona campesina, me voy para otro lugar, listo, ya tengo mis comodidades, tengo las condiciones básicas de vida, pero todo lo que se queda en el territorio cultural y socialmente, eso es irrecuperable. Y digamos que otro aspecto importante de esta investigación es el tema de los movimientos sociales, cómo los movimientos sociales efectivamente han generado cambio, transformación, cómo ha generado resistencia, visibilización, y digamos que aquí transversaliza la comunicación social por donde se quiera ver. Estos colectivos sociales, precisamente para visibilizar estos procesos, pues utilizan hoy por hoy las redes sociales, utilizan hoy por hoy diferentes clases de procesos comunicacionales, y cada vez pues los colectivos son más robustos. ¿Sí? Digamos que si hablamos de colectivos sociales, empiezan a dar en los comienzos del siglo XX, no como colectivos sociales, sino como organizaciones de personas de pronto con ciertos intereses en común, y se empieza a generar el proceso, o se empiezan a llamar colectivos sociales precisamente como desde los 70, y gracias a la colectividad, gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías que aportan para que se visibilice y llegue a rincones que de pronto antes no se podía acceder. Las conclusiones que yo saco de esta investigación, me voy a permitir leerlas. La habitabilidad del territorio por los campesinos es una condición natural que da cuenta de unas formas particulares de ser en cuanto a lo social, cultural, económico y, si se quiere, político. Cuando existe una variable con relación a lo ambiental o a la explotación indiscriminada de un terreno, desconociéndose el impacto en lo social, hay una transformación muy fuerte no solo del ecosistema, sino también de las condiciones de vida de las personas que allí viven. La minería es una actividad que se desarrolla en mayor medida en áreas rurales. El desplazamiento, el despojo y la usurpación de tierras son comunes para la población campesina, indígena y afrocolombiana que habitan en estos territorios ricos en minerales y que son explotados de manera ilegal e incluso informal. Y como última conclusión, pues digamos que debemos desdibujar y cambiar esa concepción de desarrollo, porque mientras
Pensemos el desarrollo desde el crecimiento económico, desde el tener materialmente algo, digamos que la concepción de medio ambiente, la concepción de posconflicto, la concepción de vivir en comunidad está totalmente dislocada. Mientras no cambiemos esa concepción de desarrollo, de pensar únicamente en unas particularidades y en la individualidad y no en la colectividad, digamos que mientras no cambiemos el chip bajo esa lógica, creo que de nada va a seguir sirviendo la resistencia y de nada van a seguir sirviendo estos movimientos sociales. Entonces digamos que muchas gracias, ya con esto termino, es como la última evidencia que he encontrado de este proyecto que, como les he indicado inicialmente, llevo realizando durante año y medio. Entonces digamos que ahora sí vamos a dar un tiempo para generar precisamente un conversatorio, preguntas, dudas, tanto para Gabriel como para mí, pues estamos muy prestos en unos 20 minutos pues a responderles. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Una pregunta que tengo es para los dos, bueno, principalmente, como ya nos venían hablando, la parte urbana representa una cuestión muy mínima de lo que es Soacha, ¿no? Un 70% de la parte rural. ¿Qué ejercicio se puede hacer, digamos, nosotros como comunicadores, como parte académica, pero sobre todo como juventud de esta Soacha, para realizar un ejercicio de oposición? Porque digamos que, bueno, primero tenemos a la alcaldía, tenemos a la Carno, digamos, instituciones que a lo largo que han estado ejerciendo acá en el municipio no han hecho nada concreto con respecto a los temas ambientales, como es la alcaldía. Tuvo problemas hace un año con la cuestión de la mina de Caracolí, precisamente allá en San Jorge, con Trenaco, pero sobre todo con la indiferencia, que es algo que yo creo que es uno de los problemas más grandes por parte de las personas en torno a la parte urbana, no sino rural del municipio. ¿Qué ejercicios hacer para resistir nosotros como jóvenes que por lo menos tenemos alguna concepción de la problemática ambiental que se da en el municipio? Bueno, pues yo lo hablo pues desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia de San Jorge. Hubo un elemento clave para que ese proceso fuera exitoso y fue precisamente el tema, nosotros lo decimos así, el tema audiovisual. Digamos, es la única forma ahorita de llegar hacia una masa más amplia de gente, ¿no? Entonces, yo creería que la alternativa que tenemos ahí es, o sea, para nosotros fue un gran apoyo Soacha de Imágenes, fue en su momento, por lo que les digo. Entonces yo creo que acá ustedes son los primeros llamados a apropiarse y a reconocer el territorio de Soacha, porque de pronto no sabemos qué esté pasando en otros territorios, no sabemos en Romeral de pronto la gente allá tiene un problema, ¿cierto? Pero no se visibiliza precisamente porque está allá y no hay quien haga ese trabajo audiovisual de difundirlo. Entonces yo creo que ustedes como comunicadores sociales tienen una gran responsabilidad aquí frente al territorio de Soacha. Y creo que esa responsabilidad empiezan encarándola, reconociendo esas realidades rurales, esas realidades marginales que hay en el territorio y diagnosticándolas, y a partir de ese diagnóstico visibilizándolas, porque como dice usted, aquí las autoridades, la alcaldía, ya sea por negligencia o por falta de un aparato institucional más robusto, más fuerte, pues no alcanza a garantizar el buen vivir de la mayor parte de la población. Entonces el llamado es a eso es lo que venimos haciendo con Caminando el Territorio, ¿sí? Creemos que un elemento, esto también es como caminar, ¿sí? O sea, ya los medios nos facilitan el ir hasta allá. Sí, hay mucha gente que por X o Y motivo no se puede ir hasta la vereda y estar allá, pero ve el video, lo comparte, lo difunde, ya eso es un apoyo fundamental para el proceso. Entonces
Entonces, este ejercicio que ustedes, o su profesión, es un instrumento pedagógico y de transformación. Y en la medida en que ustedes sean capaces de llegar a esas realidades más recónditas, más escondidas del territorio y poder visibilizarlas, yo creo que su labor va a ser más trascendental en el municipio. Bien, yo voy muy de la mano con lo que acaba de decir Gabriel. Yo pienso que digamos que la comunicación social no está vista, como les digo a los estudiantes, no solo para hacer una cara bonita y salir en los grandes medios de comunicación como lo han hecho entender, sino que hoy la comunicación social está vista desde lo comunitario, desde lo rural, desde ayudar ese proceso social. Digamos, afortunadamente o lamentablemente, nuestra carrera es comunicación social. ¿Sí? Entonces, si no pensamos socialmente, si no pensamos únicamente en nosotros, en crecer, en ganar plata, en volvernos famosos, pues lamentablemente debemos haber estudiado otra vaina. Estamos dados a llevar procesos sociales, a procesos comunitarios, y a partir de ese ejercicio, a partir de los medios, pero no de los grandes medios, sino de coger una cámara, para tomar fotografía, para visibilizar una problemática que se esté dando. Como lo decía Gabriel, coger un celular, pues ya tenemos todo en nuestras manos. Anteriormente se decía que para ser periodista le tocaba hacer ciertos de cosas para lograr poder ser periodista, pero hoy en día, digamos que no soy muy amigo de lo que muestran los medios de comunicación en sus espacios, como lo es el periodista ciudadano y cosas así, pero nos damos cuenta que tenemos todas las herramientas para visibilizar los procesos. ¿Sí? Y yo creo que también un ejercicio muy incisivo y que es muy influyente para poder llegar a las comunidades y decirle vea lo que está pasando, pienso que son las nuevas tecnologías. No solo desde el audiovisual, sino que hoy por hoy las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental para poder visibilizar las problemáticas. Lo que pasa es que debemos organizarnos bien, los jóvenes se tienen que organizar bien y no quedarse únicamente en el activismo, sino ir mucho más allá de ese activismo hasta que se logren las cosas. Porque lamentablemente los jóvenes hoy por hoy en Soacha y en diferentes partes de Colombia, si se les llega una piedra y se les pone en el camino en su proceso colectivo, pues ahí se queda el proceso. Entonces la idea es seguir luchando, seguir perseverando, y con los medios de comunicación y con la carrera que ustedes están haciendo, creo que son factores claves para poder visibilizar no solo problemáticas ambientales, sino diversas problemáticas que se ven en los diferentes territorios. Para complementar ahí el tema, y también digamos desde la experiencia de San Jorge, estos procesos audiovisuales y recoger la experiencia de un proceso social a través del audiovisual, para nosotros también representó una seguridad. O sea, que el proceso se pueda visibilizar masivamente también implica que genera un blindaje a esos procesos que están llevando a cabo ese ejercicio de resistencia o defensa como fue en San Jorge. Si nosotros hubiéramos estado ya apartados, seguramente el riesgo o las amenazas que percibimos hubieran sido mucho más reales, pero que esto se logre difundir y logre llegar a abarcar mucha gente, también permite blindar en cuanto a seguridad a quienes están adelantando esos procesos, ¿sí? Entonces también me parece un elemento importante ahí para tenerlo presente y para mencionarlo. Buenas tardes, gracias por esta conferencia. Bueno, entendiendo un poco lo que ustedes decían, no solamente en Soacha ni en Colombia se está viendo a la naturaleza y al medio ambiente como un sujeto, sino como un objeto. Entonces yo creo que también por eso la lleva al uso excesivo de la minería, y no solo la minería, sino también del crecimiento urbano. Referente a eso, pongo como ejemplo Casucá y parte de Ciudad Bolívar, que Potosí, pues cierta parte pertenece a Soacha. Digamos, no sé si desde ustedes se ha propuesto alguna situación o algún proyecto en donde se minimice la invasión de los territorios también, porque se quiera o no, la montaña se está desgastando a través de la invasión del territorio, pues de la gente que va llegando. Entonces, si ustedes tienen de pronto alguna metodología o han hecho incidencia
injerencia en lo que son estas partes para lograr también frenar un poco, pues no sé si se le pueda llamar minería, pero también el deterioro de la montaña. Impacto. Bueno, pues ahí el asunto se vuelve mucho más complejo, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos reivindicado el hecho de, digamos, no funcionar o que los procesos no respondan a la lógica digamos, del mercado, ¿cierto? Como tú dices, la naturaleza ahorita está dentro de esa lógica del mercado, y por eso a un río o a un ecosistema no se le dice el río o el ecosistema, sino que se le dice el recurso natural. Ese recurso ya es una palabra, es un término económico, ¿sí? Y un recurso se intercambia, se vende, se compra, ¿cierto? Y digamos, los procesos ambientalistas contemporáneos siempre hemos deslegitimado esa lógica mercantil en torno a lo natural, ¿sí? Y ya el otro es, o sea, ya el tema de mirar, o sea, ya ahí es un conflicto muy grande, ¿sí? O sea, el hecho de yo, porque estas personas no llegan allí por su voluntad, estas personas llegan allí por circunstancias que las obligan a llegar allí, ¿sí? Y detrás de esto también hay mafias y también hay procesos que digamos que no están legalmente establecidos y que juegan con estas necesidades de la gente. Entonces es un tema muy delicado, muy difícil de mirar. Nosotros tenemos procesos en común con la gente, no le saque la piedra a la montaña de Potosí, que también se levantaron contra un proceso de extracción minera en su territorio. Pero más allá de cómo hacemos para armonizar este tema de la ocupación humana de estos territorios, yo creo que eso son situaciones y problemas que rebosan las capacidades de los procesos sociales. Estos son temas de política pública, estos son temas que el Estado tiene que encarar. O sea, este tema de desplazamiento en Soacha ni siquiera es un tema que pueda manejar aquí a nivel local, sino que se tiene que manejar desde una política nacional y una política de Estado como tal, ¿sí? La solución no está, rebasa nuestras posibilidades. Y lo otro es el tema ambiental, ¿sí? El tema ambiental, como lo entendemos nosotros, no es un tema netamente conservacionista, ¿sí? O sea, lo ambiental no implica un tema de proteger por proteger. Si uno estudia el tema filosófico epistemológico de lo ambiental, uno se da cuenta que la única alternativa que tiene el ser humano en el planeta es transformar, ¿sí? O sea, nosotros no podríamos vivir sin transformar nuestro territorio y nuestro ecosistema. Bueno, yo lo veo tu pregunta, Charles. Si bien, digamos que no me conozco Casucá partiendo de eso 100%, sí conozco una parte de Casucá, pero no conozco 100% el territorio, pero yo digamos que me voy por la misma línea. Yo creo que eso es una cuestión más que ambiental, que es una cuestión social y de derechos, los cuales se están viendo vulnerados, y que recae todo el peso por el Estado, por garantizar condiciones de vida dignas. Y eso sencillamente porque es un derecho. Todo el tema del desplazamiento, uno no puede de pronto ir a decir, venga, me voy a reunir con estas personas para decirle que no vivan acá, porque si no viven en esa parte de la montaña, porque tienen su cambucha ahí, digámoslo así, ¿sí? Porque no tienen en qué más vivir, pues uno como les va a decir, venga, entiéndame que ahí no puede hacerse porque está afectando la montaña. Es una cuestión más cultural y más social que en sí mismo ambiental. Entonces pienso que todo el peso de esa problemática recae acerca de reconstruir quiénes son nuestros mandatarios, y a partir de ellos pensar precisamente en esas poblaciones vulnerables, en esas poblaciones que son invisibles y que no les queda más remedio que venir a invadir, como lo decía Gabriel. Aquí digamos que Soacha se convierte como en la esponja, la cual empieza a absorber de diferentes partes
del país acoger poblaciones. Entonces yo creo que si el Estado no garantiza los derechos de estas poblaciones y precisamente no hay una equidad social, pues va a ser Casuca y van a hacer cualquier tipo de montañas, porque si la gente por X o Y razón se es desplazada de un territorio y tiene que venir a buscar otra zona de hábitat, pues claramente va a empezar a llegar a montañas a diferentes partes. Entonces lo que tenemos que cambiar es desde nuestros dirigentes, de cómo están viendo la lógica de nuestros dirigentes para poder transformar, como lo dice Gabriel. No sabemos. Solo hay una y se daña. Bueno, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta son 2 o 3 preguntitas que les tengo a los dos. La primera, como colectivo que hace parte, que hace resistencia, por así decirlo, analizando el discurso que nos está explicando durante la exposición, que hace resistencia a los entes gubernamentales y a las decisiones que hace el Estado, por así decirlo, para pasar encima, digamos, del factor agropecuario y de las tierras para el beneficio de ciertos intereses particulares. Como movimiento o bueno, como colectivo, ¿cómo se han venido estructurando? O sea, sabemos que hacen resistencia y cómo es el estructuramiento prácticamente de Caminando el Territorio. Listo. No sé si con él. O se las hago las 3 al mismo tiempo. A mí me gustaría hacer una pregunta, si es posible también, si se alcanza. ¿Sí? Entonces yo quiero hacer una pregunta que sí, esa sí la considero importante. Sí, porque me dijo, ¿cuánto? Sí, todo. Listo. Desde la perspectiva de los trabajos que cada uno han hecho, ¿cómo puede ser el proceso de transitividad desde la minería como generador de conflicto a la tierra como construcción de paz? ¿Cómo puede ser ese proceso? Bueno, construcción de paz, no, yo aquí creo que aquí el tema es, o sea, la paz se garantiza en la medida en que las comunidades tengan la plena garantía y autonomía para tomar las decisiones en sus territorios. ¿Sí? Es que aquí la violencia se genera es a partir de que otro o otros desde un escritorio, desde una resolución, definen qué se hace en mi territorio. Y es un tema que obviamente genera conflicto. Entonces, para mí un elemento clave es garantizar la autonomía de las comunidades para decidir sobre sus territorios. Que nadie, como dice por ahí un eslogan, ninguna decisión sobre nosotros sin nosotros, ¿sí? Mediar, que el Estado tenga la capacidad de mediar, de dialogar para, digamos, cualquier proyecto que se va a establecer y respetar las decisiones de las comunidades. Ese yo creería que sería un factor ahí clave en ese sentido. Bien, como lo hemos visto y como lo hemos expuesto acá, digamos que uno de los factores de conflicto más grandes precisamente es la apropiación del territorio, ¿cierto? Digamos que ahí es donde subyace ese conflicto entre los dueños del poder, los dueños del capital y los que se consideran o deben ser los dueños de la tierra, que es la población campesina. Yo pienso que hay que cambiar esa lógica economicista, ¿sí? Y vuelve a recaer sobre el Estado, cambiar esa lógica económica en la cual quiera despojar a toda costa, ¿sí? Importar las poblaciones que están ahí. Entonces cambiaría el modelo, más que ser economicista, más bien poder a trabajar las ruralidades, es decir, poner a trabajar ese campesinado, generar una nueva ruralidad, pero no la nueva ruralidad que yo expliqué ahí, que es esa demagogia que nos ha implantado el gobierno, sino una nueva ruralidad basada en el agro, en el campesinado como un eje transformador y un eje de desarrollo. Yo creo que en esa medida cambia la concepción de conflicto, una concepción de paz y de buen vivir. Gracias. Yo creo que alcanzo, creo que ahí está bien, sí. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, yo creo que un problema que tenemos es que no tenemos en cuenta bien el concepto de desarrollo sostenible.
si partimos de la idea que no es atacar minería, no es atacar desarrollo, estos equipos necesitan elementos conductores extraídos de la tierra. Si no los tenemos, no funciona. El problema no es atacar por atacar, porque ustedes dicen, por ejemplo, hombre, es que las personas tienen que apropiarse del territorio. Las personas no saben cómo apropiarse del territorio porque no están las personas que les indiquen cómo apropiarse bien del territorio. Se dejan llevar de qué es lo que a mí me dicen para yo generar. Veamos las consultas populares. No a la minería, y 700 familias se quedaron sin trabajo porque la mina no pudo trabajar. Entonces se salvó el problema ambiental, pero se generó un problema de empleo, de economía. No es atacar por atacar, es desarrollo sostenible. Utilicemos los recursos que nos da la tierra, pero dejémosla como estaba. Yo creo que ahí es donde está el punto clave. ¿Cómo podemos nosotros decirle a esos dirigentes que son los que están detrás del escritorio, que son los que están firmando los permisos ambientales, cómo decirles, miren, usted tiene toda la posibilidad de permitirle a las empresas que vengan, saquen los recursos, pero que esos recursos, todo después de la extracción, dejen exactamente como estaban? ¿Es posible? ¿Es viable hacerlo? ¿Cómo hacer nosotros desde la comunicación hacer eso? Porque es que hay otro problema. Estos muchachos van y buscan, van con toda la actitud y toda la motivación. Quiero enfrentar el problema de la minería. Usted acérquese a 100 metros con una cámara y ya le están diciendo, maestro, ¿usted qué hace aquí? ¿Quiere problemas? ¿Por qué viene a buscar cosas que no se le han perdido? Váyase. Y ellos están respaldados no solo por esas mafias que mencionas, por los mismos políticos. ¿Cómo hacemos nosotros desde la comunicación? Sí, somos muy importantes, visibilizamos las cosas, pero es que de todo el material que producimos, visibilizamos una. Las otras no podemos porque nos metemos en un lío. ¿Cómo hacemos? Listo. Gracias, profe, por la pregunta. Gracias. Primero que todo, pues digamos que yo no soy el súper experto en las cuestiones, digamos que mineras, pero digamos que con mi humilde conocimiento he podido entender que, por ejemplo, en países como Noruega se utiliza un tema de desarrollo que no tiene que ver con abrir ningún huequito en ningún lado, y son los países que están a la vanguardia en cuanto a tecnología. Es pensarnos una forma, obviamente pues nosotros no somos científicos, eso tendríamos que dejárselo a los que le cambian el tema de la tecnología y de la ciencia, pero por ejemplo, si se están creando hoy en día energías renovables, las cuales hacen funcionar un vehículo sin necesidad de que se haga todo un proceso dañino, que se abra el hueco, que se dañen los pececitos, que se dañe el medio ambiente para poder tanquear un vehículo, por ejemplo. Entonces, digamos, es resignificar ese concepto de transformación y de crecimiento por uno de buen vivir a partir no solo del componente social, sino de no dañar y no de perjudicar el medio ambiente. Está visto que ninguna minería está bien hecha y ninguna minería va a volver 100% la zona de invasión, la zona de deterioro, va a volver a quedar como estaba nunca, ni siquiera con la minería artesanal, porque siendo un proceso tan sencillo como es coger un poquitico de mercurio en una batea y hacer así, eso ya está contaminando el agua, así sea un poquitico. Entonces, por más de que el proceso sea sostenible y sustentable, siempre un proceso minero va a generar perjuicios. Yo llevaría a otro tipo de energías, a otro tipo de utilizar esos recursos. Claro, esto se necesita, pero ¿por qué no buscar productos minerales que puedan hacer el mismo proceso que por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el oro o el cobre, sino buscar otros elementos? Por ejemplo, digamos que llevémoslo a un tema un poco más contextual y que de pronto es más fácil de digerir. Por ejemplo, los vegetarianos. Listo. Entonces yo dejé de comer carne, pero ¿qué hago para no morirme de hambre y que esa proteína no me falte? Pues buscar otro tipo de elementos que se utilicen igual que la carne, pero que no haya que matar el animalito y que yo no me muera tampoco, ¿cierto? Porque me llegue la proteína. Entonces, eso, y ya se están dando en países como Noruega, ya se están dando en países como Alemania, y ya se están dando en muchos países de Europa. Lo que pasa es que acá no se replica esa información porque sencillamente les quitan el pedacito de tajada a los que tienen el poder. Esa es la gran, digamos que eso no falta leer 200 libros para darse cuenta de eso. Si se le quita la extracción, por ejemplo, acá al profesor David, si se le quita la tajada de Ecopetrol con el tema petrolero, pues se supone que eso es algo público, pero que eso es realmente algo privado, pero de ahí comen la gran mayoría
mayoría de políticos. Entonces para ellos no es conveniente que llegue ese tipo de información o ese tipo de desarrollo nuevo, sostenible a este país, porque sencillamente les quitan la tajada. Lamentablemente estamos en un país capitalista y corrupto. Entonces ese tipo de intereses pues no son benéficos para los entes gubernamentales y para la gente que nos domina. Lo pienso desde esa lógica, como le digo, no soy experto en el tema, digamos que lo analizo desde ese punto de vista. Bueno, pues ese es el gran debate, ¿no? Pero desde el sector ambiental y desde los procesos sociales ambientales tenemos una posición frente a eso. Cuando Arnold dice que en Noruega no abren un hueco, no es porque no quieran, es porque el hueco se abre en otro lado, ¿sí? Es porque hay lo que se llama una división internacional del trabajo, ¿cierto? Y esa división internacional del trabajo le ha impuesto a los países del tercer mundo, a los países debajo de esa línea de Ecuador, a ser los países que generen esos insumos, esos elementos necesarios para el desarrollo. Entonces, generar esos elementos necesarios, esas materias primas, ¿sí? Lo que genera Colombia son materias primas, petróleo, carbón, implica que en el país se imponga una política que se llama la política del extractivismo, ¿sí? Es que aquí no, la pelea de las comunidades no es que saquemos esto y ya, es que aquí se hace bajo una lógica extractivista. ¿Y qué es lo que indica esa lógica extractivista? Esa lógica, como lo decía ahorita, funciona bajo esa lógica del mercado que no respeta comunidades, que no respeta cantidades de extracción, que no respeta biodiversidad. Aquí lo que los procesos sociales decimos, tenemos que sacarlo, pero no bajo una lógica extractivista, sino bajo una lógica de aprovechamiento, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia. Entonces, la lógica de aprovechamiento es, yo como comunidad tengo que hacer mi casa, tengo que hacer mi puente, tengo que hacer, pero yo como comunidad defino qué sacar, dónde sacar y cuánto sacar, que no afecte mi permanencia en el territorio, que eso no afecte mi permanencia en el territorio. Entonces, obviamente, como decía yo ahorita, o sea, aquí tenemos que transformar, siempre vamos a tener que sacar arena, siempre, pero hagámoslo bajo una lógica del aprovechamiento, que supla las necesidades de una población, no que supla las necesidades y las lógicas de un capital, que solamente lo único que quiere es acumular ese capital. Entonces eso es lo que decimos. Por otro lado, el tema, digamos, la minería es una actividad que no te permite, o sea, esos recursos para que estén hoy ahí tuvieron que pasar miles de millones de años, ¿sí? Bajo esa evolución geológica y biológica del planeta. Yo lo saco en 2, 3, 4, 20 años, ¿cierto? Y no puedo decir que ya voy a dejarlo como estaba. No es posible, ¿sí? Y otro tema es que aquí la discusión no es sacarlo sí o no porque sí, es que porque sacarlo tiene unas implicaciones. O sea, cuando la gente dice agua sí y petróleo no, es porque es cierto, ¿sí? Es porque o es petróleo o es el agua que mantiene y sostiene a mi comunidad, a mi municipio, a mi departamento, ¿sí? La gente de Santurbán se movilizó porque es que era real, o sea, eso no era un cuento inventado de que hagámoslo y ya mañana vamos y lo dejamos como estaba, no, ¿sí? Acá es el líquido vital, eso esencial que genera la vida no solo humana en un territorio. Entonces, bajo esa lógica extractivista, nosotros no estamos de acuerdo ni nunca vamos a estar de acuerdo. Y no, tenía que decir otra cosa, pero se me pasó. Karen y Fu, no sé si... En cuanto al tema de empleo, también es un dato que no corresponde a las necesidades o a las dinámicas económicas de la vereda San Jorge, porque la vereda San Jorge es una vereda netamente agropecuaria, donde los campesinos son dueños de sus propios cultivos, son, digamos, empresarios. En el momento que entra la actividad minera, les va a cambiar no solamente su salud, sus condiciones ecológicas, sino que también sus condiciones económicas. Ellos pasan de ser empresarios, dueños de sus cultivos, a ser empleados, a manejar una volqueta, porque es que ellos no van a entrar de ingenieros, ellos no van a entrar, no, ellos van a entrar de obreros,
Y además de eso, pues seguramente sin las condiciones de seguridad social, de salud ocupacional que responde al tema de la minería. En Cajamarca o en otros, la consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana por ley, la ley 134 del año 1994, que se establece también en la Constitución del 91, no nace por un capricho de las comunidades, se le da un derecho a las comunidades de decidir lo que pasa en el futuro de su territorio, lo que decía Gabriel, si ellas quieren o no de que su vida cambie, de que su territorio cambie, que pase a ser un territorio agropecuario a ser un territorio minero. Cajamarca es la despensa agrícola en cuanto a frutas de Colombia. Ellos allá no están cruzados de brazos, ellos producen frutas. Y entonces gana la consulta popular con 99% diciendo no queremos minería, no queremos cambiar de trabajo, queremos seguir siendo agricultores. Entonces no sé, tal vez se le afectó el negocio a Glojola Chanti y a todo ahí el tema político y demás, porque detrás de esos, pero a los campesinos de base no, porque ellos saben la importancia de la comida y saben la importancia del agua. Y el tema de apropiación, o sea, lo que nos dan esas consultas populares es precisamente eso, que hay una apropiación de ese territorio, que hay una apropiación de las formas de vida ancestrales, tradicionales de esos territorios, ¿sí? O sea, hay el indicador de una consulta popular y que una consulta se gane con más del 98% de la gente, eso lo que quiere decir es que hay una apropiación arraigada muy fuerte de su vocación histórica y tradicional en sus formas de producción y de económicas de organización. Entonces, esas comunidades son las que verdaderamente están apropiadas, ¿sí? Aquí en Soacha nos falta eso porque fuimos pocos. Eso era para que todo Soacha se hubiera alzado, pues en el buen sentido de la palabra, a defender ese territorio, pero fuimos pocos y aún así lo logramos. Y lo que vamos proyectando es esa apropiación para que seamos todos y cuidemos. Nosotros no lo hacíamos por ambientalistas, no, era porque la comunidad lo estaba pidiendo, era porque el campesino decía, no, es que yo acá no quiero minería. Nosotros no fue que le dimos, no, ese páramo, y ellos eran por sostener sus formas de vida, ¿sí? Porque ellos saben que el agua viene allá de la montaña. Entonces, esto tampoco es un tema así apasionado, sino que hay ya ciertas análisis frente a estos temas. Hay un par de preguntas que quisiera, digamos, como meter ahí. Uno, frente al tema del trabajo, que es cierto, en parte es cierto lo que se dice, digamos, obviamente llega una minera y le da empleo a 30 personas, y cierran la mina, pues 30 personas se quedan sin trabajo, y hay que buscar qué ponerlos a hacer. Pero vea que curiosamente ahí en San Jorge, don Héctor, con el que tanto trabajamos, nos contaba hace unos meses que estuve allá charlando con él, le estaba dando trabajo a 2 personas de acá del municipio de la zona urbana. O sea, campesinos dando empleo a personas que no tienen empleo acá en la zona urbana. Y el más estaba pensando hacer crecer más eso. O sea, el campo es una opción también de empleo. Y ahí lo que tenemos que evaluar es a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo. Porque es que la palabra desarrollo sostenible realmente también es un eufemismo. Es una forma de pintar bonito algo que realmente desde hace mucho tiempo nos ha venido afectando. El desarrollo es un concepto que nos imponen por los años 60, 70 más o menos, si no me equivoco, si no antes, para denominar de un momento a otro a unos países desarrollados y unos países subdesarrollados. Es decir, esos países subdesarrollados. ¿Y quién pone ese concepto? Los países desarrollados, no nosotros. No somos nosotros los que decimos somos subdesarrollados, sino que ellos dicen ustedes son subdesarrollados. ¿Por qué? Porque no están como nosotros. O sea, se supone para ellos que debemos ser como ellos. Y el desarrollo es llegar a ser como ellos. ¿Y eso en función de qué? De la División Internacional del Trabajo. De que los países subdesarrollados se vuelvan proveedores de materia prima para que ellos puedan hacer pues, el proyecto político económico que tienen. Por eso es que no abren huecos en esos países que viven tan bien. Entonces, cuestionar desde el origen del concepto nos ayuda a comprender qué es lo que pasa. ¿Es necesario? Sí, es necesario, pero no es la única forma de entender cómo podría ser el mundo. Y esas son las cosas que nos han implantado y nos han obligado a seguir. Pero ¿acaso es la única manera de evolucionar? Es la pregunta que deberíamos hacernos.